En lo más profundo y oscuro de los implacables picos de Europa, en el norte de España, una niebla espesa y helada se tragaba las sinuosas carreteras, convirtiendo la noche en un monstruo silencioso y asfixiante. En el fondo de un barranco escarpado y traicionero, completamente oculta del asfalto, una magnífica Golden Retriever llamada Maya perdía lentamente su agónica batalla por la vida. Su precioso pelaje dorado estaba empapado de barro helado y lluvia de montaña. Una caída terrible le había destrozado la pata trasera y el dolor le calaba hasta los huesos. Temblando incontrolablemente por el agotamiento y una fiebre voraz, a esta noble madre ni siquiera le quedaban fuerzas para ladrar pidiendo auxilio. Era invisible para el mundo, enterrada viva en la oscuridad. Los tristes ojos marrones de Maya miraban a través de las ramas retorcidas, buscando la silueta gris de la carretera a lo lejos. En su corazón hacía una súplica desesperada y silenciosa, un último acto de fe pura. Ya había aceptado que quizás no sobreviviría al frío despiadado de la montaña, pero su amor de madre ardía con más fuerza que la lluvia helada. Con el último aliento de sus fuerzas, había empujado a su cachorro de 4 meses. El pequeño Buster, ladera arriba, hacia la carretera. Era una apuesta aterradora. Vio a su único hijo desaparecer en la negrura absoluta, rogándole al universo que enviara un milagro, antes de que su propio corazón dejara de latir. El aislamiento de estas carreteras de montaña olvidadas era un asesino invisible. Era plena madrugada, y el viento gélido aullaba entre los pinos centenarios, un sonido que silenciaba cualquier grito de ayuda. Las temperaturas caían en picado, convirtiendo el suelo húmedo del bosque en un cementerio helado. Si un animal era abandonado o herido aquí, nadie escucharía jamás sus lamentos. Qué desalmado el que la dejó allí. La oscuridad era un verdugo silencioso que no mostraba piedad con los inocentes. La respiración de Maya se volvía increíblemente débil. Su temperatura corporal caía a niveles críticos y el entumecimiento de la muerte empezaba a arrastrarse por sus extremidades rotas. Pero esta madre helada no sabía que su valiente pequeñín estaba a punto de enfrentarse a la prueba de valor definitiva allá arriba, en esa carretera aterradora. Sobre el asfalto, la visibilidad era prácticamente nula y los camiones pesados a menudo pasaban a ciegas por estas curvas asturianas, aplastando todo a su paso. Buster, una bolita, diminuta de pelo dorado, temblaba violentamente, no solo por el frío que cortaba la piel, sino por puro terror. Estaba solo en un mundo de monstruos de metal y luces cegadoras. Pobrecito mío. ¿Podría un cachorro de 4 meses pedir ayuda en medio de una carretera desierta sin morir en el intento? Era un juego a vida o muerte. Kilómetros más abajo por la misma carretera traicionera, el agente David luchaba su propia batalla contra el agotamiento. Era un patrullero veterano, un hombre de fe, profunda e inquebrantable, que llevaba un rosario de madera desgastada enrollado fuertemente en la palanca de cambios de su coche patrulla. David siempre creyó que Dios nunca duerme y que envía señales a quienes mantienen los ojos abiertos. Esa noche, mientras la fuerte lluvia golpeaba su parabrisas, sintió una extraña y asfixiante pesadez en el pecho, algo que él llamaba la intuición del Espíritu Santo. Algo le empujaba a conducir un poco más hacia el abismo peligroso y brumoso, en lugar de dar la vuelta hacia la cálida comisaría. De repente, los faros penetrantes del coche patrulla iluminaron una silueta diminuta y temblorosa, plantada justo en el centro del asfalto mojado. El agente David dio un frenazo brusco, con el corazón en un puño. Allí de pie, desafiando a la enorme e intimidante máquina, estaba el pequeño Buster. El cachorro no se acobardó, ni salió corriendo de miedo. En lugar de eso, el diminuto héroe plantó sus patitas firmemente en el suelo y empezó a ladrar con una autoridad feroz que desafiaba por completo su tamaño. Miró directamente a los faros cegadores, negándose a moverse ni un milímetro, como si supiera que el destino de su madre moribunda descansaba enteramente sobre sus frágiles hombros. ¡Qué angelito! El agente David cogió su linterna táctica de alta potencia y salió con cautela al aguacero helado, con la mano cerca de la radio. Esperaba que el cachorro huyera al bosque,
Pero lo que pasó a continuación le puso los pelos de punta al veterano. ¡Policía! Buster corrió directamente hacia el agente, pero no buscaba caricias ni consuelo. Había una urgencia frenética y desesperada en los gemidos del perro. ¿Qué clase de pesadilla había empujado a este bebé indefenso a salir a la tormenta? David se dio cuenta al instante de que este no era un perro perdido, era una señal de auxilio de emergencia, pero aún no tenían ni idea de lo verdaderamente catastrófica que era la situación. El valiente cachorro mordió el dobladillo del pantalón, mojado del agente David con sus afilados dientecitos. Empezó a tirar del hombre grande hacia atrás con todas sus fuerzas, gruñendo y gimiendo mientras arrastraba al confundido agente hacia el borde de la peligrosa carretera. Buster tiraba, daba unos pasos y luego miraba hacia atrás con ojos suplicantes y aterrorizados, rogando al humano gigante que lo siguiera hacia la oscuridad. El pulso de David se aceleró y confió en los instintos del animal, siguiendo al pequeño ángel dorado fuera de la seguridad del asfalto y directo hacia la maleza cubierta de barro, al mismísimo borde de una caída aterradora. Llegaron al precipicio de un barranco masivo y embarrado. La caída era fácilmente de 5 metros, prácticamente vertical, y completamente oscurecida por los espesos arbustos de espinas y el barro resbaladizo. El viento aullaba, haciendo casi imposible escuchar nada allá abajo. Buster se paró en el mismísimo borde del abismo, ladrando furiosamente hacia la nada negra, y luego volvió su mirada desesperada hacia el agente. David encendió su linterna táctica, cortando a través de la densa y pesada niebla. Apuntó el potente haz de luz hacia el pozo traicionero, rezando para no encontrar algo demasiado horrible de presenciar. El haz de luz barrió la oscuridad y finalmente aterrizó sobre un trozo de pelaje dorado, enmarañado y manchado de sangre, en el fondo absoluto del foso. Allí estaba. Era Maya. La madre herida levantó su cabeza pesada y febril, apenas unos centímetros del barro helado. Cuando la luz cálida iluminó su rostro, sus ojos apagados y llenos de dolor se clavaron directamente en la mirada del agente David. ¡Madre mía! En ese mismo segundo, una ola abrumadora de emoción inundó a la gente. Los ojos de Maya no mostraban miedo, mostraban un alivio profundo y agónico. Era una mirada de pura gratitud, un milagro silencioso que se hizo visible en plena noche. Para Maya, ver al humano alto de pie junto a su valiente hijo era la respuesta definitiva a sus oraciones. Dejó escapar un gemido suave y desgarrador que resonó en las paredes del cañón. Su cuerpo se quedó completamente inerte en el barro, como si el peso de aferrarse a la vida durante tanto tiempo finalmente la hubiera roto. Había aguantado justo lo suficiente para saber que su bebé estaba a salvo, pero el peligro estaba lejos de terminar y su condición empeoraba por segundos. Sus huesos rotos se estaban hinchando y la hipotermia estaba llegando a su etapa final y mortal. El agente, David, miró hacia la pendiente traicionera, con el estómago encogido. La pared de barro del acantilado era peligrosamente inestable, y la lluvia la estaba dejando tan resbaladiza como el hielo puro. Bajar sin equipo de rescate adecuado era una misión suicida para cualquier humano, pero la madre que estaba abajo ya no tenía tiempo para esperar refuerzos. Maya cerró los ojos. Su respiración se volvía peligrosamente lenta. Buster empezó a aullar en lo alto del acantilado, un sonido doloroso que partía el alma. El escenario estaba listo para una batalla aterradora contra la gravedad y el tiempo, y un solo paso en falso los sepultaría a todos. Esta madre heroica usó su última gota de fuerza para salvar a su bebé, y ahora nos toca a nosotros salvarla a ella. ¿Estáis rezando por este ángel de 4 patas? Dadle al botón de suscribirse ahora mismo para uniros a nuestra familia de rescate y apoyar nuestra misión de salvar estas almas inocentes. Dejad un like en este video para enviarles fuerza al agente David y al pequeño Buster. Que Dios bendiga a todos vosotros que creéis que todo animal merece una oportunidad de vivir. Ahora, respirad hondo, porque la parte más peligrosa de esta operación de rescate está a punto de comenzar. La realidad de la misión de rescate golpeó al agente David como un puñetazo en el estómago. La caída de 5 metros
no era solo empinada, era un tobogán mortal de pizarra suelta y barro helado. Un solo paso en falso en la oscuridad y caería directamente sobre el cuerpo ya roto de la indefensa madre. La lluvia caía con más fuerza ahora, convirtiendo la arcilla en una pista traicionera. El tiempo era su peor enemigo. Cada segundo que Maya pasaba sumergida en ese lodo helado, la empujaba más cerca del punto de no retorno. Movido por pura adrenalina, David corrió hacia el coche patrulla, con sus botas salpicando los profundos charcos. Abrió el maletero y cogió su cuerda de remolque amarilla de alta resistencia. No era equipo de escalada, pero allí fuera en la desolada y salvaje montaña española, era el único salvavidas que tenían. Ató un extremo con fuerza alrededor del tronco de un pino centenario cerca del borde. El pequeño Buster observaba cada uno de sus movimientos, lloriqueando suavemente. El cachorro parecía entender que este humano gigante estaba arriesgando su propia vida por ellos. Mirando hacia el oscuro precipicio, David respiró hondo y tembloroso. «Aguanta, preciosa, ya voy», susurró al viento aullante. Se enrolló la cuerda áspera y mojada en los antebrazos y empezó a descender su pesado cuerpo hacia el abismo. Al instante, el suelo cedió bajo sus botas. El barro era como jabón mojado, no ofrecía ninguna tracción. El esfuerzo físico era inmenso, pero el sonido de la respiración débil y trabajosa de Maya allá abajo alimentaba su determinación. Esto ya no era solo un trabajo, era una misión sagrada. Arriba, en el asfalto seguro, Buster caminaba de un lado a otro, ladrando palabras de ánimo a la oscuridad. Era como si el valiente cachorro estuviera dirigiendo la operación de rescate, animando a su héroe. Pero abajo, en el barranco, la situación se estaba convirtiendo en una auténtica pesadilla. Las zarzas y las espinas afiladas rasgaban el uniforme y la piel de David mientras se deslizaba más abajo por la oscura pendiente. La lluvia helada le cegaba, y la pesada linterna enganchada a su chaleco se balanceaba locamente, creando sombras aterradoras en la pared del cañón. Y entonces llegó el momento aterrador en el que casi todo acaba en tragedia. A mitad de camino, la bota izquierda de David chocó contra una roca grande e inestable. La piedra se desprendió al instante, enviando una lluvia de escombros pesados directamente hacia la perra herida. David perdió el equilibrio por completo. ¡Madre mía! Todo el peso de su cuerpo se estrelló contra la pared de barro y sus manos mojadas perdieron el agarre de la cuerda resbaladiza. Estaba en caída libre, deslizándose sin control hacia las rocas afiladas del fondo, con el corazón martilleando de puro terror. A escasos metros del fondo, la mano derecha de David logró agarrarse a la gruesa raíz expuesta de un árbol. La parada repentina y violenta le dislocó el hombro, enviando una onda de dolor por toda su columna vertebral. Quedó allí colgado en la oscuridad, suspendido sobre el pozo helado, jadeando en busca de aire. Por un segundo aterrador, pensó en rendirse. La oscuridad estaba ganando, pero entonces, a través del aullido, del viento, escuchó a Maya gemir. Era un llanto de absoluta desesperación. Cerró los ojos, rezó una rápida oración al Señor y tiró de sí mismo hacia arriba. Dejándose caer los últimos metros, David aterrizó por fin en el barro helado del fondo del barranco. Soltó su linterna y apuntó hacia Maya. Pobrecita. La pobre estaba en un estado catastrófico. Verla de cerca rompió en 1000 pedazos el corazón del curtido policía. Estaba en los huesos, con las costillas marcadas bajo el pelaje enmarañado. El abuso y el abandono que debió sufrir antes de este accidente eran dolorosamente evidentes. ¡Qué sinvergüenza el que le hizo esto! Intentó retroceder, con los ojos muy abiertos por el trauma, pero su pata destrozada no le permitía moverse. Traumatizada y con un dolor insoportable, Maya soltó un gruñido bajo y defensivo. No sabía si este extraño gigante era un ángel o un monstruo que venía a rematarla. David se dejó caer inmediatamente de rodillas en el suelo helado, ignorando el frío que le cortaba la piel. Se hizo pequeño para no parecer una amenaza. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó un trozo de carne seca de su propio almuerzo. «Tranquila, mamá, todo está bien», le arrulló con una voz suave y tranquilizadora. «Ya estás a salvo».
Nadie volverá a hacerte daño jamás. Las fosas nasales de Maya se dilataron al captar el olor de la comida. No había comido en días. Lentamente el gruñido bajo se desvaneció en un gemido que partía el alma. Sus ojos buscaron el rostro de David, esperando la maldad a la que estaba acostumbrada, pero encontrando solo pura y genuina compasión. Temblando violentamente, estiró el cuello apenas unos centímetros y tomó la comida de su palma abierta. Fue la prueba definitiva de confianza. En el momento en que tragó, sus tensos músculos empezaron a relajarse y su pesada cabeza volvió a caer en el barro con un suspiro. Este fue el punto de inflexión mágico. David extendió una mano enguantada y temblorosa. Dudó un segundo, temiendo que pudiera morderle por el dolor, pero siguió adelante. Su mano hizo contacto con el pelaje húmedo y enmarañado de su frente. Maya no se inmutó. En lugar de eso, apoyó su nariz fría y mojada directamente en la palma de su mano. Fue un gesto de rendición total. La madre herida estaba entregando oficialmente su vida y la de su cachorro en manos de este amable desconocido. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de David. Mientras David seguía acariciando su cabeza, Maya hizo algo que le rompió el alma por completo. A pesar de su agonía, su lengua helada se estiró y lamió débilmente su muñeca. Era su forma de decir, «Gracias, qué angelito». Pero el tierno momento fue interrumpido de inmediato por la dura realidad de sus heridas. Cuando David examinó suavemente su pata trasera, se dio cuenta de que la fractura era espantosa. La extremidad estaba torcida en un ángulo horrible y antinatural, y la articulación se estaba hinchando hasta el tamaño de un pomelo. Necesitaba cirugía de urgencia y el tiempo se agotaba. «Ya te tengo, preciosa, ya te tengo», susurró David, quitándose su pesada chaqueta impermeable. El aire helado de la montaña le mordía la piel, pero no le importaba. Envolvió con cuidado la chaqueta cálida y forrada alrededor del cuerpo tembloroso de Maya. Ella soltó un suave suspiro, mientras el calor inmediato la envolvía. Ahora venía la parte más difícil de la misión: subir a una perra de 30 kilos, gravemente herida, por un acantilado de barro mojado de mínimo 5 metros, sin provocar que entrara en un shock fatal por el inmenso dolor. David usó lo que quedaba de la cuerda de remolque para crear un arnés improvisado alrededor del torso de Maya. Tenía que ser increíblemente cuidadoso, evitando la pata destrozada a toda costa. Maya gimió cuando la levantó, con los ojos en blanco por el dolor. Estaba perdiendo el conocimiento. La hipotermia estaba alcanzando una etapa crítica, ralentizando peligrosamente su ritmo cardíaco. David sabía que si no la llevaba al coche con la calefacción en los próximos 10 minutos, iba a morir allí mismo, en sus brazos. Arriba en la cresta, los ladridos de Buster se volvieron más frenéticos, sintiendo cómo se apagaba la vida de su madre. «Aguanta, pequeño, ya vamos a casa», gritó David hacia arriba, con la voz quebrada por la emoción. Acunando a Maya contra su pecho con un brazo, David agarró la cuerda embarrada con el otro. Clavó sus botas en la arcilla resbaladiza, usando hasta la última gota de sus fuerzas para tirar de ambos hacia arriba. La cabeza de Maya descansaba en su hombro, completamente inerte. Fue una subida brutal y agónica, impulsada enteramente por el poder bruto de la bondad humana. Palmo a palmo, David luchó contra la montaña. Sus músculos gritaban en protesta, y el barro succionaba sus botas, amenazando con arrastrarlos de nuevo al abismo. Pero cada vez que quería rendirse, miraba al ángel dorado que llevaba en brazos. Ella lo había dado todo para salvar a su cachorro. Él lo daría todo para salvarla a ella. Con un último y titánico esfuerzo, David coronó la cresta y se desplomó sobre el asfalto mojado. Maya por fin había salido de la oscuridad, pero apenas podía respirar. Inicio da Bersano en español, España. Las luces azules y rojas parpadeantes del coche patrulla atravesaban la densa niebla asturiana, transformando el oscuro bosque en un borrón vertiginoso. En el asiento trasero, la temperatura era un marcado contraste con la montaña helada, pero el ambiente era asfixiantemente tenso. El agente David conducía como un poseso, con los nudillos blancos en el volante, rezando en silencio con cada curva cerrada. Maya yacía completamente inmóvil,
envuelta en la chaqueta de David, con una respiración peligrosamente errática. A su lado, el pequeño Buster hacía guardia, con sus patitas apoyadas en el hocico de su madre, lamiendo el barro y las lágrimas en un intento desesperado por mantenerla despierta. Frenaron en seco frente a la única clínica veterinaria de urgencias 24 horas de la comarca. David abrió las puertas de una patada, cargando a la pesada e inconsciente perra en sus brazos, gritando por ayuda. Las brillantes y estériles luces fluorescentes de urgencias revelaron la verdadera y horrible magnitud del estado de Maya. Su pelaje dorado estaba apelmazado de arcilla gruesa. Sus costillas sobresalían dolorosamente y sus ojos estaban en blanco. El equipo veterinario entró en acción de inmediato, acercando una camilla y apartando a la madre moribunda de la gente que lloraba y de su frenético cachorro. Dentro de la sala de reanimación, el doctor Evans, un veterinario curtido que había visto lo peor de la crueldad humana, se quedó absolutamente conmocionado por el estado de Maya. Esto no era solo el resultado de una mala caída por un barranco. Su temperatura corporal interna estaba en unos catastróficos 34 grados y estaba entrando en las etapas finales de un shock hipotérmico mortal. Inmediatamente la envolvieron en mantas térmicas y empezaron a bombear suero intravenoso caliente en sus venas colapsadas. Pero mientras limpiaban el barro, el equipo descubrió algo aún más macabro acechando bajo la superficie. ¡Qué horror! La pantalla digital de rayos X iluminó la oscura habitación, revelando un historial desgarrador de dolor y abandono. La imagen no solo mostraba la fractura reciente y catastrófica de su fémur por la caída, sino también varias fracturas más antiguas y mal curadas en sus costillas. Pobrecita. Quedó dolorosamente claro que Maya había sido brutalmente maltratada y privada de comida por un monstruo, mucho antes de ser arrojada a las montañas heladas. La crueldad de su anterior dueño era el villano invisible en esta habitación. Su cuerpo escuálido estaba tan débil por la desnutrición crónica que sus órganos ya empezaban a fallar. El doctor Evans entró en la sala de espera con el rostro serio y sombrío. Miró a la gente. David, que estaba sentado en el suelo con Buster acurrucado en su regazo. El diagnóstico era devastador. Maya necesitaba una compleja cirugía ortopédica inmediata para salvar su pata y su vida de la infección. Sin embargo, estaba tan gravemente desnutrida y traumatizada que la fuerte anestesia que requería la operación podría detener fácilmente su débil corazón. Era una apuesta aterradora a vida o muerte, operar y arriesgarse a que muriera en la mesa, o no hacer nada y dejar que muriera en mínimo agonía. Sin dudarlo, el agente David miró al médico directamente a los ojos y dijo: «Haga lo que haga falta para salvarla. Yo cubriré los gastos. Solo devuélvala a su bebé». El veterano policía entonces envolvió su rosario de madera fuertemente alrededor de su mano, inclinando la cabeza en la estéril sala de espera. El pequeño Buster pareció sentir la inmensa gravedad de la situación. El valiente cachorro dejó de dar vueltas, se acurrucó sobre la bota de David y dejó escapar un suspiro suave y triste. Eran una familia de desconocidos, unidos por la tragedia esperando un milagro. De vuelta en el quirófano, la atmósfera era increíblemente tensa. El pitido constante y rítmico del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el pesado silencio. El doctor Evans y su equipo trabajaron con precisión furiosa, haciendo las incisiones iniciales para reparar el hueso destrozado. Maya estaba profundamente dormida bajo la anestesia, suspendida en un limbo oscuro entre la vida y la muerte. Durante un rato, la cirugía fue bien mientras el hábil médico insertaba clavos y placas de metal, pero entonces la pesadilla que todos temían se convirtió de repente en una horrible realidad. El ritmo constante del monitor cardíaco se volvió errático de repente, y entonces el temido tono largo y continuo llenó la habitación. Línea plana. El corazón de Maya, agotado por años de abuso y el trauma de la noche helada, simplemente se había rendido. Las alarmas de las máquinas sonaron, enviando una ola de pánico a través del quirófano. El tiempo se detuvo por completo. Afuera, en la sala de espera, Buster saltó de repente del regazo de David
y empezó a aullar. Un llanto escalofriante y doloroso que atravesó las paredes de la clínica, como si el cachorro pudiera sentir cómo el alma de su madre se desvanecía. «Inyectad adrenalina, iniciad compresiones torácicas ahora», gritó el doctor Evans, con el sudor brotando en su frente bajo el gorro quirúrgico. El equipo médico luchó como verdaderos guerreros para sacar a Maya del borde del abismo. Durante 2 minutos agónicos no hubo respuesta. El silencio en la habitación era ensordecedor, asfixiante. Parecía que la crueldad de su pasado finalmente había ganado, y la oscuridad de la montaña iba a reclamarla después de todo. El doctor Evans se preparó para declarar la hora de la muerte, con el corazón lleno de derrota. Pero Maya no era solo un perro, era una madre. En ese oscuro vacío entre la vida y la muerte, tal vez escuchó el aullido, distante y desesperado, de su único hijo. De repente, un débil latido apareció en la pantalla verde, luego otro y otro. El monitor empezó a pitar de nuevo, débil al principio, y luego más fuerte y constante. «Madre mía». Un suspiro colectivo de puro alivio llenó el quirófano. Contra todo pronóstico científico y explicación médica, este ángel dorado había luchado para volver de entre los muertos. Su amor incondicional por su cachorro había conquistado a la mismísima muerte. La cirugía se completó con éxito, pero Maya aún no estaba fuera de peligro. Fue colocada en una cámara de oxígeno de cuidados intensivos, en coma profundo. El doctor Evans advirtió a David que las siguientes 12 horas eran críticas. Aunque su corazón latía, había sufrido un trauma severo y existía la posibilidad de que nunca despertara. Yacía allí, fuertemente vendada y conectada a un laberinto de tubos, pareciendo increíblemente frágil y pequeña. La lucha por su vida se había trasladado ahora a una batalla silenciosa e interna que solo ella podía librar. El agente David se negó a irse de la clínica. Acercó una silla de plástico a la puerta de cristal de la cámara de recuperación de Maya. El pequeño Buster fue colocado dentro de la jaula con su madre, acurrucando suavemente su diminuto cuerpo alrededor de su cabeza vendada para darle calor. David hizo guardia toda la noche, susurrando palabras de aliento a través de las rejillas. «Has luchado demasiado para rendirte ahora, mamá», murmuró, con la voz cargada de agotamiento y emoción. La habitación estaba en perfecto silencio, salvo por el siseo rítmico de la máquina de oxígeno que soplaba vida en sus pulmones. El sol de la mañana empezó a filtrarse a través de las persianas de la clínica, proyectando un brillo cálido y dorado sobre los azulejos. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo cuando llegó el doctor Evans. Maya seguía inmóvil, con los ojos bien cerrados. El miedo de que se hubiera ido durante la noche pesaba en 1900. El aire. David contuvo la respiración con la mano apoyada en el frío cristal. Había sido el milagro solo un indulto temporal. Había sido el trauma demasiado para su noble alma. Y entonces, el sonido más hermoso del mundo rompió el silencio. El suave e inconfundible golpe, golpe, de la cola de un perro contra el suelo metálico. Maya abrió sus pesados párpados. Estaba desorientada y débil, pero la luz había vuelto a sus preciosos ojos marrones. Lo primero que vio fue a su precioso hijo, Buster, dormido junto a su nariz. Lo segundo que vio fue el rostro amable del agente David, mirándola a través del cristal. Dejó escapar un suspiro suave y feliz. Su dolor finalmente había desaparecido. La puerta de la jaula se abrió y llegó el momento de pura catarsis emocional. Buster se despertó dándose cuenta de que su madre estaba viva y empezó a llenar su cara de frenéticos besos de cachorro. Maya, a pesar de la fuerte sedación y los vendajes, levantó la cabeza y lamió débilmente la mano del agente David. No quedó ni un solo ojo seco en la clínica. La oscuridad había sido derrotada. El maltrato, la lluvia helada, el aislamiento, todo había quedado en el pasado. El milagro se había completado y el escenario estaba listo para la transformación definitiva. 4 semanas después, el oscuro y helado barranco no era más que una lejana pesadilla. Maya recibió por fin el alta de la clínica, saliendo al brillante sol de la mañana con una nueva escayola rosa de fibra de vidrio en su pata trasera.
Mientras salía cojeando por las puertas dobles con una correa, dudó por un segundo, con el trauma de su pasado aún en su mente. Pero entonces levantó la vista y vio al agente David esperando junto a su coche con el pequeño Buster. Su cola empezó a moverse inmediatamente, como un hermoso metrónomo de pura alegría. La primera parada en su viaje hacia una nueva vida fue un día de belleza, en una peluquería canina local. Los peluqueros trataron a Maya como a la auténtica realeza, colocándola suavemente en una bañera llena de agua tibia y jabonosa. Mientras el agua empapaba su pelaje, no solo estaba lavando el barro incrustado de la montaña y la sangre seca. Se sentía como si cada gota estuviera lavando los años de maltrato, hambre y miedo. Maya cerró los ojos y se dejó llevar por el tacto del peluquero, soltando un profundo suspiro de pura felicidad. Después del lujoso baño, los peluqueros trabajaron con cuidado para recortar el pelaje enmarañado que tanto le había pesado. Al quitar los nudos, se reveló por fin la magnífica y majestuosa Golden Retriever que había debajo. Cepillaron su pelaje hasta que brilló como el oro hilado bajo las luces del salón. La transformación te dejaba sin aliento. Pasó de parecer un esqueleto roto y abandonado a una reina deslumbrante. Cuando David la vio, se quedó boquiabierto. No podía creer que fuera el mismo animal moribundo que había sacado del barro. Luego llegó el momento con el que Maya había soñado durante sus noches más oscuras y hambrientas, la primera comida real y abundante de su nueva vida. De vuelta en casa de David, 2 grandes cuencos de metal rebosaban de comida de alta calidad, cubierta con pollo asado y salsa de carne. Maya se acercó al cuenco con cautela, esperando que la empujaran o le gritaran. Pero David solo se sentó en el suelo, sonriendo y animándola. Por primera vez en su vida, comió despacio, saboreando cada delicioso bocado, sabiendo que nunca más tendría que pelear por las sobras. Llegar a la casa del agente David fue como entrar en el cielo perruno. Era un hogar acogedor con un enorme jardín, seguro y vallado, lleno de hierba verde y árboles sombreados. En el salón, David había colocado 2 mullidas camas ortopédicas justo delante de la chimenea encendida. El contraste con el suelo frío y húmedo del bosque era abrumador. Maya olfateó la suave cama, dio 3 vueltas y se desplomó en la tela de felpa. Enterró su nariz en las mantas, completamente rodeada de calor y seguridad por primera vez. En este entorno seguro y lleno de amor, la verdadera personalidad de Maya floreció. La perra aterrada y defensiva del barranco desapareció por completo, dando paso a una mascota de familia dulce, juguetona e infinitamente cariñosa. Empezó a tomar la iniciativa en los juegos, trayéndole a David sus juguetes favoritos y dándole toquecitos en la mano para que le rascara la cabeza. A pesar de la escayola en su pata, su espíritu estaba completamente intacto. Aprendió que las manos humanas estaban hechas para acariciar, no para golpear, y que los ruidos fuertes en la casa significaban que la cena estaba lista, no peligro. La transformación fue un triunfo emocional. El pequeño Buster estaba absolutamente radiante en su nuevo hogar, creciendo más grande, más fuerte y más seguro de sí mismo con cada día que pasaba. El cachorro tembloroso que se enfrentó a un coche patrulla era ahora un pequeño torbellino juguetón, luciendo un diminuto pañuelo azul con el emblema de la policía. Maya se tumbaba al sol en el porche, con los ojos llenos de un inmenso orgullo maternal, mientras veía a su hijo pelearse con sus juguetes en la hierba verde. Había arriesgado todo para darle un futuro, y ahora estaba viva para verlo. El vínculo que se formó entre Maya y el agente David era nada menos que extraordinario. Ella se convirtió en su sombra constante, su leal protectora y su mejor amiga. Siempre que David llegaba a casa después de un turno largo y estresante, Maya estaba siempre allí en la puerta, recibiéndolo con gemidos de felicidad y moviendo la cola como loca. Parecía entender, en un nivel profundamente espiritual, que este hombre había caminado hacia las fauces de la muerte para salvarla. A cambio, ella le ofrecía el amor más puro e incondicional que un humano podría recibir jamás. Mientras la policía local iniciaba una investigación completa para localizar al monstruo que abandonó a Maya en las montañas, David no se centraba en la venganza. Creía
que el karma supremo ya se había servido. Quienquiera que los hubiera tirado, se había perdido la compañía de dos de las almas más maravillosas del planeta. ¡Qué desalmado! El maltratador se quedó con un corazón frío y vacío, mientras que el hogar y el alma de David rebosaban ahora de calor y risas. La justicia no era solo el castigo, era esta increíble redención. La historia alcanzó su punto máximo de felicidad unos meses después, en un parque bañado por el sol. A Maya ya le habían quitado la escayola y su pata había sanado perfectamente. El vídeo la muestra corriendo a toda velocidad por el campo verde, con su pelaje dorado ondeando majestuosamente al viento mientras persigue una pelota de tenis con Buster pisándole los talones. Aquella carretera oscura y aterradora estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Esta era la cumbre de la libertad pura y absoluta. Ya no había más dolor, ni más miedo. Solo días interminables de sol y amor. Los ángeles de Dios no siempre vienen con alas, a veces vienen con 4 patas, una nariz mojada y un corazón que se niega a rendirse. Buster fue el valiente guía, David fue la mano amiga, pero el amor puro fue el milagro definitivo. Nunca ignoréis una señal en vuestro camino, porque podríais ser la respuesta a la oración silenciosa de un alma que no tiene voz. La lealtad inquebrantable de un hijo diminuto salvó a su madre moribunda, y la bondad infinita de un buen hombre salvó a toda una familia. Mientras el sol se pone en su día perfecto, la escena se desvanece con David sentado en su sofá leyendo un libro. La cabeza de Maya descansa pesadamente en su regazo, con los ojos cerrados en un sueño profundo y pacífico, mientras Buster está acurrucado contra su cálido vientre. Ella suelta un suave suspiro de satisfacción. Las pesadillas se han ido para siempre. Por fin, están en casa. ¿Quién abandonó a este ángel? ¿Merecen perdón o castigo? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios de abajo. Dadle a like ahora mismo si creéis que todos y cada uno de los animales de este planeta merecen un hogar cálido y lleno de amor. Comentad amén para bendecir a Maya y a Buster en su preciosa nueva vida.